Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y bueno, hoy estaremos presentando y aprendiendo cómo impermeabilizar una maceta ya de manera, digamos, un poco más drástica, ¿no? Para que ya no pase la humedad completamente hacia el exterior. Y aparte del tarrajeo que también ayuda, pero bueno, esta es una manera ya para que definitivamente no pase el tarrajeo. Lo hemos hecho ya en el canal, lo que es también el desmolde, el tarrajeo, así que todo lo hemos hecho en el canal. Tienen lista de videos del curso, si se puede decir. Y bueno, también no se olviden de seguir mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y así que sin más que decir, comenzamos con el video, que es muy corto pero importante que sepan eso. Bueno, ya acá estamos ya listos para trabajar. Lo que vamos a necesitar es un envase, no importa cualquier envase. Acá tenemos alquitrán, que es un tipo de brea, y lo usamos para impermeabilizar varias cosas, y en esta ocasión macetas. Acá tenemos thinner, pero también lo pueden usar digamos gasolina, combustible, para mezclar. Vamos a abrir nuestro envase de lo que es alquitrán en este caso, y con un palito y un envase viejo vamos a mezclar ahí, ¿ya? Vamos a sacar, es en este aspecto que se ve el alquitrán, un poco, digamos, gomoso, duro, algo así como se nota en el video. Y vamos sacando poco a poco, depende de la cantidad que vamos a usar, ¿no? Yo recomiendo que usen poco al principio para que vayan calculando qué cantidad ya a usar después, ¿no? Vamos a echar un poco de lo que viene a ser el thinner, ya que no consigo gasolina, y digamos, la masa que tiene que tener es más o menos como la pintura. Como nosotros pintamos nuestras macetas, nuestra casa, así tiene que estar la masa, ¿no? Ni muy aguachenta ni muy, digamos, un poco espesa, entre medio de cada uno. Vemos que lo vamos a aumentar un poco más, ya que está un poco aún espeso, y volvemos a lo que viene a ser la mezcla. Vamos a mezclar bien y después luego poner a nuestra maceta. Vamos mezclando, como repito, la mezcla tiene que ser bien uniforme a todos lados, como si estuviéramos mezclando pintura, de igual manera, y alcanzar ese espesor, esa masa de la pintura. Vamos sacando de todos los lados que se nos ha pegado la brea, el alquitrán, y vamos mezclando. Recuerden que pueden usar cualquier otro componente. Yo estoy usando alquitrán, brea, hay otros también que se puede usar, pero vamos a usar en este caso esto. Acá tengo una maceta media luna que ya hemos hecho en el canal, y te lo dejaré el enlace por acá, o si no en la descripción, o si no en la lista de reproducción, ahí podrás encontrarlo. Lo que vamos a hacer es traer nuestra brocha y poder usarlo. Vamos a, como estuvieras pintando una maceta por dentro, pero con tener mucho cuidado, digamos, que de chorrear o salpicar en sí la maceta, ¿no? La maceta que es por fuera, porque es bien difícil, que por no decir imposible, que salga ya si se llega a manchar. Vamos echando, como pintando con mucho cuidado, y trazando las líneas para no sobrepasarnos. Hay que tener solamente un tope donde va hasta la tierra, y de ahí ya no es necesario que esté con brea, solamente hasta el tope de lo que va a la tierra. Y vamos echando poco por poco, siempre con cuidado de no sobrepasarnos una línea imaginaria de nuestra impermeabilización, ¿no? Vamos echando así. Este es
Un ejemplo, ustedes lo pueden hacer con maceta redonda, maceta cuadrada, y les va a quedar de la misma forma. Siempre es bueno para que tenga un secado mucho más rápido. Bueno, exponerlo al sol, ¿no? Obviamente la maceta ya fue, digamos, tarrajeada y todo, ya tiene días de haberse tarrajeado, ya está completamente seca el tarrajeo, así que procuren hacerlo cuando ya está seca el tarrajeo, no apresurar, porque estaría sacando igualmente el tarrajeo de la maceta por la humedad, que el espesor de lo que es la brea, por más, digamos, que le hemos mezclado bien, siempre se tiende a volver a espesar muy rápido. Así que eso haría que si le echamos cuando está fresca el tarrajeo, terminaría sacando el tarrajeo, se estaría mezclando con el cemento, y eso no queremos. Vamos dándoles unos pequeños toques para marcar nuestra línea imaginaria hasta donde va a ir solamente la tierra. Ya depende de ustedes si ponen más bajo, más arriba, si es gusto de ustedes, pero normalmente a un tope nada más. Vamos haciendo que nos quede muy bien. Recuerden que, bueno, al menos yo esta brocha ya no lo uso para otras cosas que no sea solamente echarle lo que es el alquitrán, ya que para limpiarlo es muy trabajoso, mucho thinner. Bueno, se puede decir remojar lo que es la brocha, pero a mi parecer ya no queda igual, serviría solamente para lo que es el digamos, la impermeabilización con la alquitrán. Y así lo vamos dejando en el sol unos 2 días aprox, quizás un poco más, ya que la brea es muy pegajosa y se demora demasiado en secar. Bueno, muchachos y muchachas, señores y señoras, espero que les haya gustado el video. Es digamos, un pequeño videito de cómo impermeabilizar macetas de una manera mucho mejor, y así que espero les haya gustado todo esto, y así nos vamos despidiendo y nos vemos.